Bien, vamos a analizar la derivación implícita, para lo cual primero tenemos que saber determinar qué cosa es una función implícita. Recordemos que si tenemos y igual a f de x, o si tenemos igual a x igual a f de y, estamos hablando de funciones explícitas, porque podemos escribir y igual a x cuadrada más x. Observamos que tenemos solamente x, o podemos tener x igual a y cuadrada menos coseno de y. Esas son funciones explícitas porque están definidas perfectamente cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. En el primer caso, y igual a función de x, ya sabemos que y es la variable dependiente, y cuando tenemos x igual a f de y, x es la variable dependiente. Entonces, esas son funciones explícitas. Ahora, cuando no están definidas las variables, cuando no podemos distinguir exactamente cuál es la variable dependiente y la variable independiente, o dicho de una forma muy coloquial, si tenemos x cuadrada más y cuadrada igual a 5, no está definida cuál es la variable dependiente, al menos que despejemos algunas de ellas y decimos que esa es una expresión o esa es una función implícita. Función implícita. Entonces vamos a proceder a hacer la derivación implícita, derivando de forma normal, pero indicando la derivada de y, porque suponemos que y es la variable dependiente. Entonces, eso es lo que vamos a realizar. Y realicémoslo con esta función que tenemos aquí, x cuadrada más y cuadrada igual a 5. Derivamos x cuadrada, vamos a poner aquí derivando implícitamente, tendremos entonces que derivamos la x de la forma normal, la derivada de x cuadrada es 2x, más ahora la derivada de y cuadrada es 2y, pero tenemos que indicar derivada de y con respecto a x, y la derivada de la constante 5 es igual a 0. Ya tenemos ahí la derivada. Ahora procedemos a dejar en un extremo el término que contiene la derivada y pasar el otro término al otro lado. Por lo tanto, escribiremos 2y derivada de y con respecto a x es igual a menos 2x. Y de aquí despejamos la derivada, despejando de y de x. Entonces, despejando de y de x, tendremos que de y de x, o la derivada de y con respecto a x, es igual a menos 2x sobre 2y. Y simplificando, derivada de y con respecto a x, menos 2 sobre 2 nos va a quedar menos x sobre y. Y ya tenemos nuestra derivación de forma implícita. Veamos otra función implícita y la derivamos, sea nuestra función implícita. Vamos a poner xy cuadrada más x cuadrada y igual a 3x. Observamos que es una función implícita, no están definidas las variables. Entonces, derivando implícitamente, tendremos x por la derivada de y cuadrada, ¿sí? Y después y cuadrada por la derivada de x. Entonces, x por la derivada de y cuadrada
la derivada de y cuadrada es 2y por la derivada de y con respecto a x, más y cuadrada por la derivada de x, pero la derivada de x es 1, entonces tendremos y cuadrada, más x cuadrada por la derivada de y, entonces escribiremos x cuadrada derivada de y con respecto a x, más y por la derivada de x cuadrada, entonces tendremos 2xy, igual a 3x, su derivada es 3. Entonces ahí tenemos ya nuestro desarrollo. Si escribimos adecuadamente las multiplicaciones, tendríamos 2xy derivada de y en x más y cuadrada más x cuadrada derivada de y en x más 2xy es igual a 3. Y ahora procedemos a dejar las derivadas o las de y de x del lado izquierdo de nuestra ecuación. Entonces tendríamos 2xy que está multiplicando a la derivada de y con respecto a x, y más x cuadrada de y de x más x cuadrada de y de x, y lo que no es o no tiene derivada pasaría del otro lado. Entonces, como tenemos el 3, y pasaría menos y cuadrada y menos 2xy, menos 2xy. Ya que tenemos ahora agrupadas las diferenciales o la derivada de y con respecto a x, factorizamos de y de x, entonces de y de x factorizando, nos va a quedar que está multiplicando a 2xy más x cuadrada, y esto es igual a 3 menos y cuadrada menos 2xy. Y ahora simplemente despejamos, recordemos lo que está multiplicando va a pasar dividiendo, por lo tanto nos queda entonces 3 menos y cuadrada menos 2xy sobre 2xy más x cuadrada. Y esta será nuestra derivación implícita de la función xy cuadrada más x cuadrada y igual a 3x. Bien. Pasemos a otra función implícita, sea nuestra función x menos y igual a seno de xy. Función implícita, bien, derivando, la derivada de x es 1 y la derivada de y, ya sabemos que es de y de x. También se puede utilizar la notación de comillas o de primas, pero aquí lo usamos con el cociente de los diferenciales. Ahora la derivada del seno de u es el coseno de u, y u es xy. Vamos a escribir coseno de xy. Y vamos a multiplicar por la derivada de esa xy, x por la derivada de y, x por la derivada de y con respecto a x, más y por la derivada de x, pero la derivada de x es 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que derivamos? El argumento de la función, esta xy fue la que derivamos, x por la derivada de y más y por la derivada de x. Entonces tendremos aquí más la derivada, y entonces aquí la derivada de y por la derivada de x nos da entonces y. Ahí queda nuestra derivada. Ahora, haciendo las multiplicaciones, 1 menos derivada de y con respecto a x es igual a x de y, x derivada de y con respecto a x, que está multiplicando al coseno de xy, más y, que está también multiplicando al coseno de xy.
Y como mencionamos, los términos que contengan derivada los pasamos hacia el otro lado, ¿sí? Entonces tendríamos menos derivada de y con respecto a x, menos x derivada de y de x, que multiplica el coseno de xy, y esto es igual a y coseno de xy, y el 1 que es positivo pasa como menos 1. Factorizamos las diferenciales en y, entonces tendríamos, como tiene menos en los dos términos, tendríamos menos derivada de y con respecto a x, que multiplica a 1 menos 1 más x coseno de xy. Y esto va a ser igual a y coseno de xy menos 1. Ahora, dividiendo, ¿sí? Dividiendo, despejamos la derivada diferencial de y, o derivada de y con respecto a x, es igual a y coseno de xy menos 1, que está sobre, y tenemos un signo menos, que lo vamos a poner aquí, el signo menos, 1 más x coseno de xy. De tal forma que si aplicamos ahora el signo al numerador, derivada de y con respecto a x, el menos 1 se va a volver más y nos va a quedar entonces en el numerador 1 menos y coseno de xy sobre 1 más x coseno de xy. Y aquí queda entonces nuestra derivada implícita. Espero que se comprenda, y como siempre, practicar es lo que nos lleva al aprendizaje.